En el otoño 2020. Muy bien, igual que ayer que eran las 10:10 y presentábamos al invitado, hoy las 10:10 y presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Sin mucho preámbulo, no me gusta meter mucho preámbulo a un invitado antes de una entrevista porque se me hace que después ustedes mismos lo van a descubrir en la charla justamente. Así que está con nosotros, obviamente por teléfono, porque estamos todos resguardados. Y más en este caso, porque además la distancia no es como para decirle, che, veniste un rato por la radio. Nuestro querido amigo, hijo de este pueblo, Rodrigo Sosa. ¿Cómo andamos, Rodrigo? Buenas noches, ¿cómo va? Dale, querido, buenas noches, hermano. Un saludo súper grande para todo Aristóbulo y para toda la gente que está escuchando en sus casas. Es una forma de estar cerca, ¿no? Exacto. Es como que nos estamos haciendo un poquito de compañía entre virtual, sí, y por la radio y con la tecnología, y bueno, es así, es lo que toca, Son tiempos de reinventar la cercanía y de reinventar formas de estar cada vez más dándonos cariño, ¿no? Y dándonos apoyo en estos momentos tan difíciles. Para mí es un placer y es una felicidad muy grande poder estar charlando con vos, que sos un amigo, casi parte de mi familia, así que gracias por la invitación desde ya. No, por favor, el agradecido soy yo, nosotros todos, porque la verdad es que nos gustó mucho la idea de tenerte al aire, de charlar un rato con vos y de ver en qué andabas. En primer lugar, de saber cómo te agarra la cuarentena, cómo te agarra este tiempo. ¿Te agarra viviendo solo, viviendo con alguien, en algún estudio de grabación, en un departamento, una casa? Por suerte, sí, fue todo. O sea, yo creo que a todas las personas nos agarró de una manera muy sorpresiva, ¿no? Fue todo muy loco, todo se movió y nos pegó fuerte, ¿no? Uh-huh. Casualmente, a mí laboralmente, di el último concierto el día en que acá en Cuba se decretó el cierre de todas las actividades culturales y todas las cosas que llevaban mucho aglutinamiento, ¿no? Uh-huh. Inclusive el último concierto lo vimos en el club de jazz insignia acá que se llama La Zorra del Cuervo y con un poco de miedo porque no se sabía si se podía tocar o no. Entonces creo que fuimos los últimos que dimos un concierto acá, y también había mucho miedo porque en este club de jazz el 80% del público son todos extranjeros, ¿no? Entonces había como mucho miedo, ¿no? Inclusive había unos cuantos chinos en el público, entonces estábamos como un poco asustados. A la flauta. Pero por lo menos nos dimos el gusto de tocar porque de verdad que no solamente en Cuba, sino en todo el mundo no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a poder tocar otra vez, por ejemplo, hablando del ambiente de la música, ¿no? Bueno, totalmente. Anoche hablábamos con un DJ, claro. Empezamos coincidiendo en eso, digamos, ¿no? O sea, justo nos vienen tocando charlas de ese tipo. Venimos coincidiendo en que somos, o son ustedes los artistas. Yo hoy me podría correr un cachito del entrevistador y ponerme en lugar de DJ también, los últimos que quizá vamos a volver al ruedo normalmente, ¿no? Porque nosotros, lo que decía anoche Flavio, que era el entrevistado, nosotros somos personas que buscamos agrupar a mucha gente, digamos, justamente claro. Lo que se busca ahora que no pase, ¿no? Cuanto más se agrupan es un mejor resultado y es la idea, ¿no? Entonces creo que somos grandes afectados, o sea, la industria musical, la industria, uh-huh. la industria deportiva, todo se ha visto uh-huh. muy movida y bueno, yo creo que más allá de la incertidumbre, obviamente que no es lo más importante ahora, ¿no? Sino la salud y ver cómo salimos de este gran laberinto que se ha armado, ¿no? Uh-huh. Pero sí obviamente que yo creo que nosotros los músicos que siempre estamos como que creando y pensando y haciendo música, nos hace muy bien. La soledad a mí me da muy bien, ¿no? Porque es donde creamos. Nosotros pasamos largas horas encerrados en una sala de ensayo, uh-huh. Tocando, ensayando, haciendo técnicas, particularmente con la Tena, paso miles y miles de horas ensayando con la Tena, ¿no?
sencillamente que me encanta estar encerrado, ¿no? Ujú. Pero cuando el encierro es obligatorio es más complicado, ¿no? Bueno, es como para la frase, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, viste que en realidad, totalmente. Y fue todo, o sea, toda una locura, ¿no? Laboralmente yo justo, la semana esta que se cerró todo acá, digamos, había justamente entregado 3 días antes el nuevo disco de La Quenística. O sea, estábamos justo terminando el máster, inclusive teníamos que entregarlo para una competencia que es la competencia nacional acá de discos, que se llama Cuba Disco, que es como el equivalente a los Grammy en Estados Unidos, pero acá en Cuba, ¿no? Sí. Y estábamos contra reloj porque había que entregarlo en un tiempo límite para poder competir, ¿no? Y corrimos y lo entregamos a tiempo y al final todo se suspendió, ¿no? Y habíamos estado laborando muchísimo desde enero con eso, así que bueno, obviamente que esto fueron como una especie, ahora estamos como una especie de vacaciones, ¿no? Pero sí es muy particular, ¿no? Yo creo que el mundo entero se choqueó y se movió ante toda esta locura, ¿no? Totalmente. Antes de entrar a hablar de lo que más me interesa, en realidad, que es de cómo andas vos, de tu actualidad, de tu presente musical, obviamente que no puedo salirme de este momento y preguntarte un cachito cómo está ahí. Digamos, ¿vos estás en qué lugar de Cuba estás ahora? ¿Estás en La Habana? Yo estoy en mi departamento, que es en el centro de La Habana, en un municipio que se llama Vedado, ¿no? Sí. Es más, yo acá ahora mismo estoy parado en el balcón, que da a la calle, y a 2 cuadras está el mar, o sea, de la avenida famosa esta que se llama la avenida Malecón, ¿no? Ajá. Entonces esto es una zona muy céntrica, muy turística, y por eso tomaron muchas medidas, porque sabemos que Cuba es un destino muy turístico, claro, y se ha visto muy afectada por el virus debido a la cantidad de turistas que hay, ¿no? Claro, claro. Todavía hay 3.000 turistas parados en Cuba que no han podido regresar a sus países por el tema de los aviones y de los aeropuertos cerrados, ¿no? Entonces están encerrados en los hoteles y algunos otros en casas particulares donde se alquilan, ¿no? Miramos. Pero yo creo que desde acá se han tomado medidas muy certeras y muy buenas con respecto a eso. Hoy se confirmaron 220 casos ya positivos. Creo que es mucho para los chicos que es Cuba, ¿no? Claro, exacto. Pero bueno, todos los casos son de extranjeros que vinieron. Sabemos que es una isla que constantemente está recibiendo gente. Tiene que ver con el turismo. Creo que eso fue lo que agravó un poco, ¿no? Tiene que ver, claro, concretamente con que es muy turística Cuba, digamos, por eso, totalmente. Sí, entonces al ser también su principal fuente de ingreso, no sabían cuándo cerrar el aeropuerto, cuándo no cerrarlo, y eso es muy complicado. O sea, la gente a veces, yo no me quiero poner en el papel, y creo que hasta critico un poquito la gente, que no solo en Cuba y en un montón de otros países, se alza con una voz a criticar cosas que son muy delicadas, o sea, decisiones muy delicadas de tomar para un país, para un presidente, para un ministro de salud pública, en muchos países, ¿no? Porque una decisión conlleva montones de reacciones y de consecuencias, ¿no? Y más ante esta historia que no se sabe bien para dónde va, ¿no? Sabes que hoy a la tarde lo escuchaba a un médico, infectólogo, al que lo presentaron en una entrevista en una radio en Capital Federal como, bueno, un especialista en estos temas, y lo primero que dijo él es no, yo no soy especialista en esto, porque no existe el especialista, estamos todos detrás de a ver cómo reacciona este virus que es nuevo para todo el mundo. Por eso también las medidas, y es lo que decís vos, hay que ser muy serios cuando uno opina abiertamente, bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué lo otro? Porque la verdad es que están todos, bueno, viendo qué sería el impacto menor, digamos, ¿no? Sí, el daño menor. Y se ha visto inclusive países del primer mundo estar en jaque ante esta situación. Entonces, si uno dice el primer mundo, que debe tener el primer sistema de salud del mundo, las condiciones técnicas y utilitarias totalmente al 100% han estado en jaque, da mucho que decir, ¿no? O sea, y en estos tiempos de esta extrema comunicación, esta extrema información de las redes,
hay que ser muy cuidadoso de qué tipo de diario, de periódico o de sitio web se lee, ¿no? Porque hay mucha información falsa y hay que tener cuidado con eso, porque estamos hablando, ¿no?, de vidas y de decisiones que son muy importantes, ¿no? Totalmente, es así, es bien así. Pero bueno, vos estás tomando los recaudos, resguardado, estás ahí piola, hasta ahora te llevas bien con eso, con la soledad, como hablaba recién, o sea, a mí me encanta el encierro porque en el encierro escribo, leo, compongo, me siento en el piano, toco la quena, o sea, es como hay un placer ahí, ¿no? Pero claro, yo soy una persona del escenario, nosotros el templo, ¿no? Entonces, a medida que se vaya alejando la posibilidad de estar en el escenario, uno va a estar un poquito neurótico, ¿no? Pero bueno, creo que todos estamos así, hay que pensar con mucha cabeza fría y pensar que lo más importante es que la salud se priorice y que salgamos de esta. Justamente hoy confirmado, ¿no es cierto? El viernes se va a grabar al mediodía, no sé cuándo se va a transmitir, pero lo vamos a hacer desde el Instituto Cubano de la Música. ¿Estás escuchando, Dani? Sí, perfecto. Sí. Porque estamos haciendo como una temática nueva de juntarnos en lugares como por ejemplo en el Instituto de la Música, que es una oficina del Ministerio de Cultura acá, con mucho cuidado sanitario, porque las cámaras de la televisión cubana están transmitiendo estos conciertos en vivo con el afán, ¿no?, de poder acercarnos un poquito más a la gente, ¿no? Se transmite tanto para redes sociales como para la televisión cubana en vivo, ¿no? Que es lo que se ha estado haciendo en muchos países del mundo, ¿no? Grandes artistas lo han hecho, como Alejandro Sanz, etcétera, ¿no? Para estar más cerca, ¿no?, de la gente y buscar nuevas formas de acercarnos, ¿no?, de poder seguir haciendo música. Sabemos que la música siempre ha sido curativa, ha sido con una esperanza y un color lindo ante estos días oscuros, ¿no? Así que seguro en esto, o sea, mañana sin falta te voy a pasar bien la info para que podamos compartir todo este concierto. O sea, nos reunimos con la banda hoy por teléfono, obviamente, y algunos estaban un poco temerosos de que si salíamos o no, pero bueno, lo vamos a hacer con muchas medidas de cuidado. Vamos a ir directamente al lugar donde vamos a tocar. Inclusive van a tocar todos con barbijos, menos yo porque tengo que tocar la quena, ¿no? Claro. Así que va a estar bueno, no sé, el bajista, todos van a tocar con barbijos porque se va a filmar y todo, pero yo, bueno, estoy jodido con la quena, ¿no? No. Pero nos vamos a arriesgar un poquito porque creo que es necesario dar el voto, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí, totalmente. Bueno, sí, es lo que decías vos, es lo que se está haciendo en muchos lugares, en todo el mundo quizá, ¿no? La idea de que la gente se quede en sus casas y de que desde las redes sociales o de la tele pueda haber shows de artistas que comparten lo que hacen, su arte, para que la gente lo disfrute sin moverse de su casa. Todo el mundo con la idea de que se cumpla con eso que todos coinciden que es la mejor vacuna, la única que hay, que es quedándonos en casa, digamos, ¿no? Claro, y pensando en eso, en paralelo, hemos estado trabajando todos estos días, vos lo conocés muy bien también, a Gonzalo Bernal, sí. este amigo también de toda la vida, y él tuvo una iniciativa hace casi una semana por ahí, de también hacer lo mismo, juntarnos muchos músicos misioneros desde nuestras casas, aunque estemos en lugares distintos y distantes, y hacer un tema entre todos, para después como que subirlo a las redes y que sea como un aliento, ¿no? Entonces él eligió el clásico chamamé que se llama Misionero y Guaraní. Exacto, vi algo hoy en la cuenta de Gonzalo, un pequeño anticipo. Gonzalo, está Lucho, el hermano, que es el que hace cámaras, ¿no? Hace videos. Sí. Y juntamos unos cuantos músicos. Gonza se dedicó a llamarlos a todos, y creo que somos como 20 al final. Y él fue mandando desde su estudio en Posadas a cada uno a través de las redes, mandaba la pista de audio, y yo por lo menos grabé acá las quenas con mi celular. Después hicimos el video y le envió otra vez. Entonces yo creo que dentro de 2 o 3 días va a estar ese video listo, que también yo creo que está buenísimo, ¿no? Que se pueda hacer, y más con este chamamé que tiene una letra tan importante para estos tiempos. Totalmente. Es genial eso que están haciendo, muy lindo. Está muy bueno.
las cosas positivas que pasan en todas estas historias raras es que uno se reinventa, ¿no? Y reinventa formas de acercarse. Uh-huh. Sí. Bueno, y el arte tiene eso, además. La música, en principio, y el arte en general, tiene eso, digamos, ¿no? Que siempre, lo que vos dijiste hace un rato, es curativo, es sanador, digamos. La música tiene esa particularidad. Así que seguramente viene bien. Sí, entonces yo estoy muy feliz porque me pegó muy duro, porque si bien yo tengo muchos años estando acá y una cosa muy radicada, ¿no? Musicalmente, y toda mi vida armada desde acá, tengo siempre mi corazón metido en Aristóbulo, ¿no? Y pendiente de toda la familia para saber cómo están, y te pega un poquito, ¿no? La sensibilidad de que te agarren estos tiempos lejos de la familia y de la tierra. Es delicado, ¿no? Y yo creo que estos días aprendí a canalizarlo a través de hacer música, de hacer videos, de poder dar un mensaje esperanzador. Totalmente. Recién dijiste que una buena parte de tu vida está ahí en Cuba. ¿Hace cuántos años? ¿Te acordaste? Si te lo pregunto rápido, ¿hace cuánto estás ahí, más o menos? Sí, estamos en el 2020. Ya van a cumplirse 13 años de que estoy yo acá en La Habana. O sea, yendo y viniendo, ¿no? Pero son 13 años ya. Es mucho. Pasado muchísimo. Sí. Voy a cumplir 31. Y cuando llegué a La Habana tenía 17 recién cumplido. Así que imagínate, Dani, el tiempo que pasó y las etapas, ¿no? que he vivido en esta isla. Estás a unos pocos años de que tu vida haya pasado casi en igualdad, en iguales partes, claro, en Argentina y en Cuba, digamos. Eso es muy loco. Entonces imagínate lo importante que también viene a ser este país para mí, ¿no? Y todo lo que se construyó desde acá. Yo creo que es importante ser consciente de dónde uno viene, de las raíces que tiene y de las cosas que va aprendiendo en el viaje, y de las nuevas geografías, ¿no? que va adoptando para poder seguir, yo en este caso, con el sueño de la música, con esa idea que tuve desde muy muy joven, que vos inclusive también sos testigo de cómo empezamos, y de la manera tan humilde, ¿no? desde la expresión, desde la sencillez con la que hacíamos música, ¿no? Jamás uno puede imaginar a dónde puede terminar, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue lo de Cuba? ¿Elegiste vos el destino o el destino te eligió a vos, digamos, o pintó ir a Cuba, digamos? ¿Cómo lo craneaste vos? Yo me acuerdo que estaba en Buenos Aires, yo me había pasado, fue justo el año 2006, que yo tendría que haber estado cursando el 5º año de la secundaria. Yo fui un alumno de la escuela normal número 6. Tendría que haber estado en el 5º año, y en vez de ir a la escuela me fui a Buenos Aires a tocar, ¿no? Algo bastante rebelde para la época, yo creo, porque yo era muy joven, tenía 16, y caer en Buenos Aires con la quena y querernos meter en el ambiente de las peñas folclóricas y del ambiente de la noche fue bastante arriesgado, porque es un ambiente muy difícil, ¿no? Al margen de lo agresivo que es y de lo fuerte que es, sin dudas que fue una escuela para mí, ¿no? Claro. Y yo me había pasado casi todo ese año en Buenos Aires tocando, pero yo hasta ese entonces era un músico completamente autodidacta, ¿no? Solamente había tenido la escuela del oído, como se le dice, ¿no? El aprender de oído, autodidacta, que yo siempre considero que es el 50% de la formación de un músico, ¿no? Hay quien considera que la formación solamente es la que se aprende en las escuelas de arte o en el conservatorio, pero para mí es igual de importante lo que aprendí de manera autodidacta que lo que aprendí en la escuela de música, ¿no? Entonces me venía haciendo falta ya por esas épocas un poco de teoría musical y de formación, ¿no? Académica. El percusionista que tocó conmigo siempre en los inicios, en posadas y en los festivales que andábamos por ahí, se llama Rafa Lucina. ¿Vos sabés, vos lo conocés? Sí, Rafa, sí. El gran Rafa que tocó conmigo muchísimo tiempo, y él siempre hablaba de que el sueño de él era ir a estudiar percusión a Cuba. O sea, Cuba, entre sus grandes escuelas, fue muy famosa por la formación percutiva, ¿no? De los instrumentos de percusión, por la influencia africana que tiene, ¿no? Sí.
Entonces es muy, muy, muy famosa. Y él me decía, yo estoy organizando las cosas porque quiero irme a La Habana, aunque sea voy a hacer un viaje primero para conocer, para ver de qué se trata, para ver cómo es la formación. Entonces coincide finales del año 2006 y Rafa me dice, mira, yo estoy planeando irme a principios del 2007, era justo enero, y quiero ir a averiguar. Así que fíjate que querés hacer vos, que me estás contando que querés estudiar, que la escuela ya de flauta es espectacular, podemos ir un mes y ver qué pasa. Y al margen de eso, se estaba formando acá la organización de lo que se llama la Feria Internacional del Libro. Sí. Casualmente ese año Argentina era invitada de honor. Entonces vino una camada de artistas de Argentina para Cuba, del Ministerio de Cultura. Estaba Lito Vitale, Pedro Aznar, Pablo Pandolfo, mucha gente vino, Lito Nevia. Y del Ministerio de Cultura de Misiones, a nosotros justo nos comentan que si queríamos venir a Cuba, deberíamos venir a tocar en la Feria del Libro. Ajá. Era como dos cosas en una, ¿no? Se alinean los planetas. Si van a ir a ver qué quieren hacer, háganse una girita en las presentaciones que se van a hacer en la Feria del Libro. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ya está todo dicho, ¿no? Entonces vinimos un mes, exactamente. Nos juntamos con un pianista cubano que ahora está viviendo en Estados Unidos, que se llama Sergio Vidal. Hicimos como un trío ocasional. Hicimos una girita acá por La Habana, en el marco de la feria, ¿no? Y al margen de eso fuimos a las escuelas y empezamos a investigar los sistemas de enseñanza, cómo era la posibilidad de ir a estudiar y demás cosas. Obviamente yo me quedé, igual que Rafa, nos quedamos fascinados con el sistema y con el nivel musical que había, ¿no? Uh-huh. Entonces, para resumir un poco la historia, estuvimos un mes, volvimos a Argentina. Y en septiembre del 2007, acá el ciclo lectivo empieza siempre en septiembre. Sí. Me llaman de que ya estaba mi plaza para venir a estudiar. Y ahí fue cuando vengo yo, definitivamente, a principios de octubre del 2007, a empezar la carrera, que fue la carrera de flauta, porque sabemos que la quena en su formación no tiene como una carrera académica para hacerla, ¿no? Uh-huh. El instrumento más cercano a la quena es la flauta traversa, la flauta de concierto y la música clásica. Ajá. Me tocó a mí dejar un poco de lado la quena y empezar con la flauta clásica, con la música clásica, pero desde cero, porque yo nunca había tocado flauta, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezó una larga travesía en el mundo académico, tocando música clásica, tocando jazz, y fueron 6 años de estudio al 100%. Para mí fue bastante complicado porque significó alejarme del escenario, porque yo venía de una actividad muy, muy fuerte en el escenario. Hemos tocado en muchos festivales en Argentina, en Brasil, en Paraguay, claro, en Chile. sí. Entonces, dejar eso fue un poquito complicado, ¿no? Porque para mí el fin siempre fue el escenario. Pero fue inteligente porque tenía la edad y tenía el entorno propicio como para encerrarme, ¿no? Uh-huh. Puramente a estudiar todo ese tipo de música, todas esas técnicas musicales que me hacían mucha falta para lo que hoy, 13 años después, es la quenística, ¿no? Que es como la influencia de muchas músicas y de mucha información, todo filtrada a través de la quena, ¿no? ¿Qué es la quenística? Porque recién justo, bueno, la nombraste vos, era una pregunta que tenía pendiente, yo digamos que podría saber, pero bueno, preguntárselo para la gente, digamos, ¿no? Contanos, ¿es un concepto, es un disco, es una formación, es una banda? Ya hoy en día, sí, ya hoy en día es como, tiene tantos significados, todos lindos, ¿no? Probablemente que en su origen surgió como el nombre del primer disco que grabé yo, acá en La Habana, que fue toda una aventura, fue toda una odisea, porque yo empecé a grabar el disco terminando mi formación en la Escuela Nacional de Música, fue donde me gradué, ¿no? Como flautista y profesor de música. Sí. Pero yo tenía muy, muy metido en la cabeza que lo que yo quería hacer era tocar la quena, ¿no? Claro. Mi fin siempre fue la quena, reflejar todo a través de la quena, pero era muy difícil, sigue siendo bastante complicado, pero bueno, ya hemos recorrido un camino y hemos pagado como un derecho de piso, ¿no?
Pero vos imagínate que inclusive la quena, en los mismos países de donde surge su música tradicional, como ser Perú, Bolivia, el noroeste de Argentina, no es tan conocida, ¿no? Ajá. Imagínate en Cuba, donde se practica otro tipo de música, con otra influencia, ¿no? Claro. Entonces la gente me miraba un poquito raro, ¿no? Porque decía, este está loco, ¿no? Porque si vos, la flauta es como la continuación, es como la evolución de la quena, ¿no? Que es una flauta pero muy antigua, digamos. Entonces me decían, pero si vos ya te acabas de graduar de flauta, ¿por qué no seguís en la carrera con la flauta y dejar la quena? ¿Entendés? Es como que vos querés andar querés dejar la Ferrari para andar en un clásico del 50, ¿entendés? Como si la quena fuera algo más rústico, más básico, esa más o menos. Claro, entonces tuvimos una pelea grande con los ortodoxos y más aún porque yo quería hacer con la quena música cubana y música latina y música de lo que se llama el Latin Jazz, que es algo que le faltaba mucho a la quena, para su música andina. Meter improvisación era como una osadía en ese momento, una locura. Entonces, cuando hablábamos de eso siempre surgía la palabra quenístico, ¿no? Porque viene hablan acá de la pianística, entonces dijo, no, hablamos de la quenística, entonces un concepto quenístico y un pensamiento quenístico, que es el pensar que la quena como instrumento milenario, como instrumento que estuvo al lado de los aborígenes, tiene una fuerza expresiva impresionante, ¿no? Y eso lo queríamos resaltar sumándole toda esta nueva información y esta nueva actualización de la técnica y de la música del mundo. Entonces yo me lanzo a la tarea de armar un repertorio y poder encerrarme en el estudio de grabación y empezar a grabar. En primera instancia, yo quería grabar un tema solo. Imagínate cómo empezó esta historia. Porque es el primer tema que grabé, es un ritmo que se llama danzón. Sí. Un ritmo muy clásico de Cuba, es como tocar chacarera en Argentina, ¿no? Es tenés que tocarla bien o si no los folcloristas te matan, ¿no? Te miran feo. Los tradicionalistas te matan. Entonces imagínate que yo iba a hacer un danzón pero con la quena. Era jugada. Entonces era una jugada complicada y lo hice casi de caprichoso porque decía, se puede hacer porque el danzón se toca originalmente con flautas. Entonces yo, bueno, vamos a hacerlo con la quena, hay un parecido lindísimo y como un sonido y un timbre muy particular. Y entonces yo junto amistades mías que estudiaban conmigo y de manera muy mágica empezaron a aparecer músicos muy grosos de acá, muy respetados, con un prestigio grande, muy interesados en esa idea que tenía yo, ¿no? Apareció un pianista muy famoso que se llama Alejandro Falcón, que fue el que viene trabajando conmigo hace muchos años, y me dice, si vos querés grabar ese tema, yo te voy a hacer el arreglo y yo te voy a poner el piano. Mirá. Después aparece un trompetista, también de los más grandes de la historia, que se llama Alexander Abreu, que tiene uno de los grupos de salsa más grandes del mundo hoy en día, y me dice, si vos te vas a meter ahí, yo te voy a apoyar y vamos a meter la banda mía. Entonces, la banda de él, en ese momento, era como que vos quieras armar un equipo de fútbol y te pongan el equipo del Barça para que juegue con vos, ¿entendés? Increíble. Para que te acompañe. Entonces yo dije, esto hay que aprovecharlo y hay que grabarlo. Moví cielo y tierra para conseguir un poco de plata para poder meterme en el estudio, ¿no? Y ahí obviamente le pedí plata a mis padres, a mis amigos, a todo el mundo, ¿no? Porque era la forma de poder grabar, ¿no? Y pude hacer el contacto de poder grabar en los estudios Abdala, que son los estudios más grandes que hay acá en Cuba, más prestigiosos, que son los que hizo Silvio Rodríguez en la década del 90. O sea que fueron todas muchas bendiciones que a mí me dieron fuerza para seguir, ¿no? Pude meterme en ese estudiazo gigante, espectacular, y una vez que estábamos adentro me dijeron, bueno, vas a grabar un tema, pues no grabas 6, pues no hacer un disco. En total estuvimos 4 años grabando el primer disco, que es La Quenística, ¿no? Ahí está. Y ahí fue como eso empezó a tomar mucha forma, y ya de la mano de eso empezaron las primeras presentaciones en vivo acá, con estos artistas,
de a poquito la gente, el público cubano, que es muy musical, consume mucha música, porque sabemos que esto es una isla muy musical, Sí. empezó a acercarse a la propuesta, a la idea esta de la quena, y yo creo que ahí fue cuando empezó el viaje. Fue muy difícil todo ese proceso de terminar el disco. Yo no estaba radicado totalmente acá, iba y venía a Argentina, entonces también quería intentar insertar el disco en otros circuitos, y era todo muy difícil, ¿no? Yo creo que, como siempre dicen, el artista es como un guerrero, ¿no? Exacto. Y yo no paré de pelear todos esos 4 años tratando de mover el disco por todos lados. Estuve en Perú, estuve en Paraguay, estuve en Buenos Aires un tiempo, y después decidí volver a La Habana porque una discográfica acá muy importante me citó para poder lanzar el disco desde Cuba, ¿no? Uh-huh. Y así fue como en el 2017 es que se lanza oficialmente la Quenística con la discográfica Colibrí, que hoy en día es la discográfica que me representa acá en Cuba, y ahí empezó como una carrera un poco más profesional, ¿no? Exacto. Y más formal, y la Quenística como que se asentó. Claro, hay como dos momentos, digamos, ¿no? Hay un primer momento que de eso deben hacer 6, 8 años, que fue empezar a grabar en los estudios Abdala, y hay un segundo momento fuerte que es el 2017 con esta compañía discográfica que es la que te representa hoy, y que me parece a mí, un poco indagando en tu historia, por lo que a veces veo, le puso una impronta, digamos, con una estética, con videoclip, con imagen, con... Claro, hay una apuesta mucho más fuerte, mucho más profesional. Armó lo que sanamente se le llama el producto, ¿no? Sí. Sin pensar en lo negativo de la palabra, sino en lo positivo. Sí, no cosificándolo, digamos. De que en tiempos de hoy tiene que estar todo muy bien presentado, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Todo muy bien armado, con una estética visual, conceptual, con un discurso Uh-huh. que vaya de la mano con los que está sonando. Si bien a mí, vos sabés de sobra que me encanta todo lo visual y los vestuarios y la moda y montones de cosas, es bueno que se pueda entender así, ¿no? Porque una cosa es lo que pasa en el estudio, pero otra cosa es lo que la gente ve desde el escenario, y por eso hemos trabajado fuerte nosotros haciendo cápsulas en vivo, lo que se llama mucho live session, Sí. para poder la gente pueda ver esa fuerza en vivo, ¿no? Que en el caso de la quena es muy particular y es muy mágico como sucede, porque claro, es un instrumento virtuosamente sencillo, ¿no? Sí. Entonces en eso está su virtuosismo, en la sencillez que tiene y en la profundidad de su mensaje. Yo vengo del folclore, de las peñas, de esa música que se hace desde el pueblo para brindar, para compartir, y hemos pasado tantas cosas que hoy en día estamos haciendo cosas con sinfónicas, con grupos de jazz, es como que es un abanico que se va abriendo, ¿no? Pero la raíz siempre es la misma y no perdemos esa brújula, ¿no? Totalmente. Sabes que recién pensaba eso, ¿no? Lo tuyo es un concepto íntegro, digamos, porque la quena como tal termina siendo además un instrumento pequeño. Si bien es muy versátil, la verdad es que vos haces que la quena se transforme en algo muy muy versátil. Tiene mucho para dar, digamos. Uno te escucha y escucha escucha un montón de cosas dentro de la quena, un montón de cosas, como escucha imágenes, ¿viste? No sé cómo explicarlo, pero escucha un viaje particular. Y me parece que hay algo también con verte a vos, porque claro, tú también le pones vos el detrás de la quena, que es como, viste, un frontman para el escenario. Claro, hay toda una historia. Obviamente todos los empresarios de la música, obviamente uno empezó esto casi jugando, soñando, de manera muy muy humilde,
pero claro, hoy en día estamos hablando de la industria musical, ¿no? De cosas mucho más pragmáticas, ¿no? De firmar contratos, de cosas que se monetizan, y ya la jugada cambia, ¿no? Sí, sí. No es lo mismo que hace 15, 16 años, cuando era un poco más infantil todo. Entonces es muy importante que se piense así, porque es como se mueve todo, ¿no? Es la visión y es la forma en que todo tiene que funcionar desde el escenario. Lo que pasa conmigo es que a mí me gusta tanto el escenario que por ahí me sale de manera natural, ¿no? Pensarlo y estar en el escenario. Ahora que nos toca hacer muchas cosas desde las redes sociales y tocar desde la casa y hacer como que live session desde tu dormitorio o grabar, yo lo hago encantado de la vida y trabajo mucho desde las redes sociales, pero para mí como el escenario no hay, ¿entendés? Por eso es que sufrimos mucho el encierro desde ese punto de vista, ¿no? Totalmente. Me gustaría que, pese a que todo se digitaliza, no se pierda esa energía en vivo, ¿no? Porque ya a mí me da miedo que en algún momento los conciertos siempre sean online, ¿no? Entonces ya se pierde el contacto con el público. No puede ser eso. No, creo que nunca va a pasar. Sinceramente, hay cosas que sí van cambiando, o sea, los formatos, hoy ya no se venden, hoy no, claro. Cosas que ya, a mí me parece perfecto que el artista tenga más trato directo con el público, ¿no? Y que no tenga que estar la discográfica en ese sentido como intermediaria, sí. obstaculizando un montón de cosas, ¿no? Que vos puedas entrar a Spotify y tener como un acceso mucho más directo, y que la música sea más, se mueva más rápido, ¿no? Claro, fíjate que lo que antes, quizá, bueno, vos no lo viviste, pero lo que en la década del 90 y para atrás eran las ventas, o sea, el disco que vendió tantos miles, hoy son las visualizaciones en YouTube, digamos, ¿no? Hoy vos presentás un video tal día, a tal hora, y empieza esa carrera contra el tiempo, o no contra el tiempo, pero una carrera para ir viendo a ver cuántas visualizaciones tiene. Esa es como la venta hoy. Lo que antes era, claro, mi disco se vendió, tantos miles de discos vendidos y esas cosas. Eso sí va cambiando, pero lo del escenario no debería morir jamás, digamos. No, sí, y claro que el acceso y el consumo del formato se ha cambiado. Yo creo que hasta para bien, porque antes era como un poquito más, no era tan democrático, ¿no? Exacto. O sea, hoy cualquier persona con acceso a internet puede verte y escucharte. No pasaba lo mismo cuando había que tener, no sé, en su momento 300 pesos, 200 pesos para ir a comprarse un CD, cuando 200 pesos eran hoy, no sé, 1000, ¿viste? O 1000 y no sé. Claro, bastante. Al final, ciertas cosas iban para la discográfica y cierta plata menor iba para el artista. Sí. Y un montón de cosas así, ¿no? Que me parece bien que esté cambiando eso, ¿no? Pero sí, el escenario es importante. Totalmente. Vos venís haciendo, si uno escucha la hoy que venís tocando, digamos, venís tocando el producto de la quenística de ese disco y le fuiste agregando más cosas con el paso de estos últimos 2-3 años después de grabado aquel disco. O sea, el show se compone de allá hasta cosas de hoy en día. Sí, ha pasado de todo, ¿no? Porque cuando salió el disco fue como una gira bastante grande que hicimos acá en Cuba, tocando el disco de arriba abajo por todo el 2018 y casi todo el año pasado, ¿no? En el cual yo creo que hicimos tal vez 300 conciertos, ¿no? La flauta. Fue muy intenso, pero claro, como nosotros vamos tocando y todos los músicos que me acompañan a mí son todos jazzistas, ¿no? Entonces, si bien yo me considero un jazzista, a mí me vinculan mucho acá en Cuba con la escena del jazz, porque acá es muy fuerte la escena del jazz. Yo no me considero jazzista porque me considero un folclorista, ¿no? Pero sí, los músicos que me acompañan son todos del mundo del jazz. Y en el jazz, la columna vertebral sabemos que es la improvisación, ¿no? Exacto. Entonces, en esa improvisación, tocando 4 o 5 conciertos por semana, aparecen cosas impresionantes todo el tiempo, ¿no? Y es como que cada vez hay más material para tocar, y de eso uno va
algunas cosas dejándolas en el momento efímero del concierto y otras cosas las guarda y dice, esto puede funcionar para hacer un tema para el próximo disco, etcétera, ¿no? Y de tantos conciertos que hicimos en el 17, 18 y el año pasado, empezó a surgir un nuevo repertorio para lo que es este nuevo disco que acabamos de terminar, que se llama Kena Mainstream. Qué buen nombre. Que o sea, lo entregamos hace exactamente cuando empezó la cuarentena, ahí lo entregamos. Es un disco obviamente mucho más grande que el anterior, porque por lógica muchas cosas han cambiado, ¿no? Sí, imagino, o sea, imagino que vos en lo personal, además, como músico también. Claro, sí, hay muchas cosas que han evolucionado, ni hablar, yo como kenista, uno que es una persona que no para de estudiar y de tocar, cada vez conoce más al instrumento, ¿no? No hay un techo para eso. Y hay como una madurez, como que el discurso se pone más serio, creo que se pone más sincero. Los conciertos en vivo creo que ayudan muchísimo porque uno entiende qué es lo que hace, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Y eso va formando como que una nueva forma de hablar, ¿no? Por el lado espiritual yo creo que va ese cambio, ¿no? Y gracias a Dios tuvimos muy buenas condiciones para grabar este segundo disco, mientras que el primero lo hicimos entre un par de locos con 3 pesos. Tuvimos la posibilidad de asociarnos desde la discográfica con una productora mexicana que se quedó muy interesada en la kenística desde el 2018, y empezamos a hacer muchos vínculos y ahí empezaron nuestros primeros viajes a México con la kenística, ¿no? Que fueron en el 2018. Viajamos primero al DF a hacer un par de conciertos desde un estudio de grabación muy importante que se llama Estudio 13. De ahí quedaron registradas 2 cápsulas que están en mi canal de YouTube, que después te le voy a pasar para que veas bien. Pero bueno, ahí quedó fue como la semilla. No es eso de decir, bueno, no es eso del el diablo suelto y... Exactamente, esas son. Una es el diablo suelto, que es un joropo, y después el otro que quedó registrado es un tributo a Piazzolla que se llama Nightclubs 1960. Fueron las 2 cosas que se registraron, que se grabaron en vivo. Eso fue en el 18, en el 2018 en el DF, y ahí empezó la carrera esa para decir, bueno, vamos a hacer un nuevo disco, que hay buena vibra, los músicos son geniales, y volvimos para La Habana, seguimos trabajando acá y nos convocan para hacer un concierto grande en el Festival Internacional de Jazz que se hace en La Habana todos los principios de año, ¿no? Un festival muy grande. A mí yo llevaba muchos años tocando en ese festival, pero como es tan grande, tiene muchas sedes, ¿no? Y tiene un escenario central. Pero entonces lo que pasó a principios del 2019, que a mí me convocan para tocar en el escenario central, y eso fue como una gran noticia, ¿no? Me imagino. Ahora, en el formato del jazz, que viene siendo... porque yo estuve viendo algunas cosas con músicos muy muy grosos, la verdad causa muy buena impresión ver y escuchar, y con algunas cosas que a mí me gustaron mucho, que es que fuiste además poniéndole pedal a la quena, fuiste como indagando un poco en algo muy muy interesante. Que no sé, yo no conozco mucho la quena y quenistas, pero hoy me parece que te veo así como uno de los referentes o de los representantes de la quena, que como no hay muchos, o hay un montón de artistas que hacen algo parecido, o quenistas muy muy reconocidos. ¿Sabrás vos? Yo creo que ha sido muy muy importante, sí, el trabajo de estudiar bien qué es lo que está pasando, ¿no? Alrededor, los quenistas, inclusive me incluyo, muchas veces nos quejábamos del poco conocimiento o reconocimiento que tiene la quena en el circuito mundial de música,
pero a veces nosotros éramos un poquito culpables, ¿no? Porque no la actualizábamos y tal vez no la coloreábamos con cosas que son muy necesarias en estos tiempos, ¿no? Para que pueda ampliar y para que pueda ser más universal su voz, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, debido a las influencias musicales que tengo, que son muy grandes y muy abiertas, ¿no? Sin ningún tipo de prejuicio, empecé a decir, bueno, si a mí me gusta todo esto tiene que estar en la kenística, ¿entendés? Desde Hendrix, por eso hablamos de las pedaleras en la guitarra, ¿no? Ahí está. Que yo soy un gran admirador de Hendrix, de todo ese rock psicodélico que usaba muchos efectos, pasando por todos los sintetizadores, de teclados que se usaban en la década del 70, con Rick Wake, Bunny Jess y todas estas bandas impresionantes que eran muy eléctricas. Así que bueno, todo esto tiene que estar. A mí me gusta mucho el pop, tiene que estar también. Ya el folclore soy yo, la madera soy yo, lo acústico soy yo, ¿no? Que es la quena, ¿no? Que es el ébano que suena. Sí. Vamos a meterle distorsión, vamos a meterle... Entonces, en un justo equilibrio, creo que pensamos así. Por eso en esas cápsulas, por ejemplo, se ve que estoy yo con la quena, pero hay unos pedales, hay un piano acústico, pero hay un Fender Rhodes, hay un controlador de sonidos. Entonces, eso da mucho... para mí la palabra es unir, ¿no? Unir todas las músicas que están sonando en la cabeza de uno, o en la cabeza de la mente popular, y pasarla a través de la quena, ¿no? Desde el mayor respeto que hay, ¿no? Totalmente. Ese género, eso para el que no conoce mucho, ¿eso es jazz o es Latin jazz? Digamos, ¿no? Anda por ahí, digamos, si uno quisiera encuadrarlo más o menos. Inclusive el circuito comercial en el cual se distribuye, se le dice música del mundo, ¿no? O sea, world music se parte de una idea folclórica, una idea muy autóctona, o un instrumento muy autóctono como es la quena, y a ese instrumento se le suma todo, ¿no? Sí, obviamente que pasa por mutaciones, pero tratando de que tenga una expresión siempre genuina, ¿no? Bueno, justo te iba a preguntar yo eso porque me parece, estaba notando eso, ¿no? Mientras escuchaba, hoy me tomé un rato de la tarde para escuchar y pensaba eso, que si bien es muy innovador, el jazz no es nuevo en realidad, digamos, es innovador la forma, pero tiene una esencia de folclore, digamos, porque la quena también tiene un sonido que te lleva directamente al folclore. Sí. Si yo te preguntara qué región, qué cultura, qué país, qué es la música que haces, vos la ubicás más o menos en qué lugar del mundo, digamos, qué lugar del mundo es tu música. La quena, como vos decís, tiene una estética y una identidad muy fuerte. Por eso es que a mí me da mucha gracia, porque me he encontrado con muchos quenistas en algunos conciertos que hemos hecho en Perú y demás, o a veces en Jujuy o en Salta, que son provincias muy quenísticas, ¿no? Hay mucha quena, muchos quenistas, ¿no? Que a veces consideran que es como un arma de doble filo, o es como un camino difícil o peligroso en el que me meto yo. Sí. Porque en el estudiar tanto la quena, en el haber estudiado mucha flauta, en el haber estudiado mucha música clásica, la quena no va a sonar a quena, ¿no? Y eso es casi como una cosa muy tierna, ¿no? Es muy gracioso escuchar eso, ¿no? Sí. Porque la quena no puede dejar de sonar quena porque tiene como una identidad tan fuerte. Lo que pasa es que sin pelo en la lengua, a la quena le hacía falta mucha técnica, mucho trabajo técnico, ¿no? Entonces no solamente yo, sino muchos quenistas en el mundo se han dado la tarea esa, de estudiar técnica con la quena, de mejorar su sonido y de saber que tiene condiciones para mejorar, ¿no? Claro. Amamos el sonido que suena en la montaña, pero ese mismo sonido te pide que lo lleve a otro lado, ¿no? Entonces vos podés hacer una versión así muy jazzera, de un tema muy altiplano, digamos, ¿no? O sea, el cóndor pasa, pero una versión tuya que no es la versión del cóndor pasa que crecimos escuchando. Claro, es eso. Ahí en YouTube hay una versión del cóndor pasa, no sé si la viste, que es como salseada, imagínate, ¿no? Sí. Es
es una variante. Entonces, como te decía, que me quedó dando vuelta la pregunta que me hiciste de dónde pertenecería, ¿no? Y yo creo que sí se pueden mencionar un par de países que son muy influyentes, ¿no?, hoy en día en eso. En un primer lugar, los Andes, ¿no?, que es de donde viene la quena. Sería un punto importante. Hablando del quenista que soy yo, para mí es totalmente crucial hablar de la triple frontera en la cual nací, ¿no? Sí. De la Tierra Colorada, porque eso me dio una sensibilidad particular, ¿no? La cercanía a la música guaranítica, a los chamamés, a las polcas, a toda esa música que trajeron los inmigrantes entre guerra y guerra, ¿no? Ajá. Que vino el acordeón, el bandoneón, la guitarra y muchas cosas que son muy influyentes. Y en un último punto, África, ¿no?, que es el origen de todo, ¿no? El origen del hombre, el origen de la espiritualidad, el origen de la percusión, ¿no? Y el origen del ritmo, claro. Suena a África, Sí. El tango suena a África, o sea, entonces yo creo que ahí están como tres fuentes importantes, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante. Y tenés, a ver, esta creación o este concepto o este sonido que nosotros escuchamos cuando te escuchamos a vos, sos muy, es muy Rodrigo, sos muy vos, o tiene, o hay cosas que se le parezcan en el mundo en el que habitás vos, digamos. O sea, yo podría encontrarme en no sé, en alguna disquería, en algún lugar con algo que se le parezca, digamos. Hay artistas que meten jazz, Latin jazz, que meten esto, que meten una quena en el medio. Hay cosas, vos tenés una referencia, o esta es una creación, o estás haciendo eso que me decías hoy, un camino casi como tanto arriesgado de lectura de que no hay mucho de esto y acá quiero andar. Yo de verdad que con mucha sinceridad y con mucha humildad no he escuchado algún tipo de proyecto por ahí que en la quena que mezcle estas cosas, porque sí se ha intentado hacer jazz con la quena y se ha intentado tal vez hacer Latin jazz o música latina con la quena, pero la diferencia que marca el proyecto mío con la quenística, creo, es que yo tuve la posibilidad o la bendición de poder formarme musicalmente desde los 17 hasta ahora en un país totalmente latino, ¿no?, y totalmente jazzístico, ¿no? Entonces la quena sí chupó otra información, ¿no? Sí, que es muy difícil absorberla desde un país andino o desde Sudamérica, porque es como tocar chamamé, ¿entendés? Exacto. Si vos no estás en la Tierra Colorada, es muy difícil que puedas expresarlo. Sí, totalmente. Sí, es como ponerlo, a ver, es como meter ahora a alguien que aprendió a tocar el dos hileras y llevarlo a que a los 16, 17 años se instale justamente ahí en Cuba, digamos, ¿no? O en Los Ángeles, o en París, digamos, ¿no? A ver qué haces acá con ese instrumento. Claro, hay una cosa muy importante, que la música andina tiene un concepto de la percusión muy diferente al concepto de la percusión que se vive en Latinoamérica y en estos países donde hay mucha influencia de África, donde está Cuba, donde tenemos nosotros a Brasil ahí muy cerca, que sabemos que es una fuerza percutiva impresionante, y tenemos esa fuerza en Uruguay. O sea, de manera muy graciosa, en Argentina no hay tanta fuerza de ese tipo de percusión, porque en Argentina no hubieron tantos esclavos negros que quedaron, ¿no? Entonces, por eso en Brasil tenemos toda esa música fuerte de percusión, en Uruguay tenemos el candombe y todas esas cosas que surgen, y eso es muy diferente. Y yo en este caso lo que hice fue como que sumarla a la música andina, que le hacía falta ese desarrollo, y pasan cosas muy graciosas. Uno hablaba de las versiones que se hacen en el nuevo disco. El primer tema que abre se llama Los Caminos del Cóndor. Sí. Y es un tema compuesto por un trompetista de jazz cubano muy reconocido, que se llama Robertico García, que él un día estaba en el público en uno de mis conciertos, y después se va al camarín y me dice, yo hace rato que vengo siguiendo, ese espectáculo que están haciendo, hay un tema que tengo yo, me dice,
que yo lo hice en una gira por Latinoamérica. Y me basé en el Cóndor Pasa, me dijo. Cada vez una reminiscencia al Cóndor Pasa. Ajá, entonces me inspiré en esa melodía, pero la reinventé y le puse armonía de jazz y la metí en el mundo del jazz y se llama Los Caminos del Cóndor. Me dijo, yo creo que la mejor, yo lo toco en la trompeta, me dijo. Pero lo mejor que podrías hacer, me dijo, es tocar en la quena, yo te lo regalo, así que a partir de ahora es tu tema. Y cosas así empiezan a pasar, ¿no? Que es como que todos se unen. Qué increíble. Entonces este es el primer single que vamos a sacar. Inclusive terminamos de editar el videoclip de este single, que cuando lo veas vas a entender mucho, va mucho en consecuencia de lo que estamos hablando, ¿no? De la estética, de lo visual, del vestuario, porque lo dirigió una fotógrafa que está trabajando muy bien en el mundo, que se llama May Reguera, que es cubana. Uh-huh. Una mujer maravillosa desde el arte, y le dimos una sensibilidad, ¿no? Hablábamos mucho de los colores, inclusive la foto que pusiste hoy en el Face, claro, sí. Que ves que hay unas quenas de colores atrás. Sí. Va mucho de eso, ¿no? De los colores, de las flores. Yo usé para este disco, imagínate que la quenística, el primer disco lo grabé con una quena, ¿no? Sí. La quena, lo que se podría decir la quena estándar, ¿no? Sí. Entonces, este disco lo grabé con 8 quenas. Increíble. Son 8 quenas de diferentes tamaños, uh-huh. Hasta convertirse en lo que se llama quenachos, que son como quenas graves, ¿no? Sí. Entonces, hablando de eso, de los colores y de los distintos timbres y eso, para la portada y para la foto de portada, que una de las fotos esa que viste ahí, sí. Se pintaron todas las quenas de colores, y bueno, y así se van a quedar para los conciertos en vivo que iban a empezar ahora, bueno, empezarán cuando se pueda, ¿no? Claro, genial. Todo va a ser un nuevo concepto, todo va a ser parte de un nuevo concepto. Todo será postergado, ¿no? Pero bueno, empezaremos en algún momento. Uh-huh. Totalmente. Es muy buena, muy buena esa foto. Me parece a mí que va mucho con vos también, digamos. Siempre jugaste mucho con los colores, con esa cuestión así un poco, no sé, psicodélica de ratos y qué sé yo, con colores, con un poco de misticismo también. Es una foto, son fotos muy interesantes, algunas que vi así, digamos que hasta elegir esa que elegí yo. Claro, yo creo que el camino va de eso, y el arte te da una gama de posibilidades. Uh-huh. Que si te gusta y lo entendés y lo haces de respeto, uh-huh. y de la humildad, y sin perder el norte y sin perder el eje, para mí los resultados son fantásticos. Sí. Y yo creo que hay que darle rienda suelta a eso, porque es la manera en que se pueda hacer más universal y pueda llegar al mayor público posible, ¿no? Porque tiene sentido común. Creo que es una cosa que se trata mucho en la música, ¿no? Que tenga sentido común, que claro, es casi fácil que vos hagas una música para que el conocedor la entienda, ¿no? Sí. Pero esa misma música que el conocedor la entiende, el que no conoce también tiene que entenderla y sentirla, si no, uh-huh. No tiene sentido. Exacto. Totalmente. Si no es casi, para mí es una cosa casi inmadura, ¿no? Porque sí. Es como dicen los que saben, no hacer música para músicos, ¿no? Uh-huh. La música es para el público, y más aún nosotros que hacemos música popular, es para el pueblo. La quena viene del pueblo, nosotros venimos del pueblo, hemos nacido en un pueblo, del barrio, de las expresiones sinceras, ¿no? Y eso sí yo creo que es la esencia siempre, por más que nos pongamos psicodélicos y montones de cosas, esta es nuestra esencia, ¿entendés? El chamamé tiene 2 acordes, ¿entendés? Y es de las músicas más exquisitas que hay en la faz de la tierra. Totalmente. Ahora, vos recién decías que es música popular. Es cierto que decir que eso es música popular en Cuba es una cosa, es un escenario. Quizá no tanto acá, porque claramente acá decir música popular es remitirse a otros géneros. Acá el jazz vendría a ser ya para algún paladar un poquito más exquisito, digamos, ¿no? Claro, sí, eso es, a mí me da un poquito de miedo que
a veces a uno lo tiren para ese lado, ¿no? Claro. El mismo jazz, que sabemos que viene de los africanos que estaban en Estados Unidos trabajando en los campos de algodón, también surgió como una música popular, como una música segregada, sí, sí, como una música prohibida, ¿no? Sí, sí. Ahora, y arrancaba diciendo eso para la pregunta siguiente, que es, imagino que bueno, el recorrido que comienza cuando se pueda, vos lo decías recién bien, después de que pase todo esto, va a ser por Cuba seguramente, y va a ser por quizá algunos puntos ahí limítrofes cercanos. Pero ¿imaginás la posibilidad? ¿Existe? ¿Es muy lejana? ¿Es muy difícil de que se vengan, no sé, de que surja la posibilidad de que se acerquen más por estos lugares con alguna especie de, no sé, tour o de invitados, o de meter, por ejemplo, algún viaje casi como de mochilero, ¿viste? Subirse a algún no sé a qué, Sí, o sea, y venir con instrumentos y hacer alguna gira por acá, o la ven ustedes como muy difícil? No, o sea, yo creo que sin lugar a dudas es difícil, pero no está ni remotamente descartado. O sea, nosotros estamos armando todo un tramado de una movida que para nosotros es muy importante hacer a la hora de empezar a tocar, ¿no? Si bien, claro, como vos decías, hay muchas cosas que hilvanar, y hay toda una logística que hacer desde el punto de vista de armar la estructura que sea posible para viajar, porque el sueño mío siempre ha sido poder viajar con la banda de acá a Argentina y sobre todo a mi pueblo, a mi provincia, y los grandes festivales que hay en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos trabajando muy fuerte en eso, porque me parece una cosa maravillosa, ¿no? Que se pueda, porque yo sí he ido muchas veces a tocar yo solo y hemos armado la banda allá, ¿no? Pero sí creo que es muy importante que se pueda escuchar a esta banda. No, claro. Que son unos músicos maravillosos y que inclusive a mí me enseñan, son todos mayores que yo, Uh-huh. y muchos músicos de mucha experiencia, Uh-huh. que a la vez tienen sus proyectos y tocan con muchos grupos a la vez, y a veces eso es un poquito complicado, ¿no? Porque hay que tener como músicos suplentes, ¿no? Uh-huh. Cuando de momento cada uno anda por otro lado, ¿no? Porque viajan mucho y demás cosas. Pero sí estamos trabajando muy fuerte. Yo creo que el fin de esto es poder estar en muchos escenarios, ¿no? Uh-huh. Estamos armando unas giras bastante grandes para Latinoamérica, y viajar a Europa y Norteamérica. Uh-huh. Fuerte, que es yo creo que el fin de todo esto, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la posibilidad, o sea, este disco, el nuevo, que era mainstream, tuvimos la suerte, como te hablaba, de que se pudo grabar completamente en México. Ajá. Entonces fue una cosa, cuando hablábamos de las condiciones, tuvimos la posibilidad de que toda la banda viajó para allá, inclusive hasta el ingeniero de sonido, que es hoy en día es un hermano para mí, que se llama Orestes Águila, uh-huh. que es el ingeniero de sonido tal vez más prestigioso que tenga Cuba, ganador de Grammys, y es tan importante que funcionó en este disco como sonidista y como coproductor del disco. Una cosa muy importante también en este disco es que la producción musical la hago yo con Orestes. Es la primera vez que me meto a hacer la producción musical yo. Y casi la totalidad de los arreglos de la banda la hice yo. En el disco pasado nos dividimos la tarea entre varios, ¿no? Ajá. Entonces eso hace como es mayor compromiso. Este disco son 8 temas, de los cuales hay 2 temas del baterista, 2 temas míos, 2 temas de este trompetista cubano que te dije, se llama Robertico García, y 2 temas de un bajista cubano. O sea que son todos temas nuevos, inéditos. Uh-huh. Uh-huh. Solamente hay un cover de este clásico vals que se llama Que nadie sepa mi sufrir, ¿te acordás? Sí. Es el único cover que elegimos hacer en plan de homenaje a la canción. Uh-huh. Y yo estoy muy esperanzado y muy ilusionado, y yo creo que este es el momento exacto para visualizar, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Si bien lleva un trabajo muy intenso y muy fuerte, ¿no? Porque mover a toda una banda es trabajo grande, y hay muchas cosas materiales que entran a jugar, ¿no? Que hay que estar bien consciente con eso, y más todavía que esto es un trabajo para nosotros, ¿no? Ya es algo mucho más serio. Sí, y eso está pasando también, digamos, hoy
hoy estar allá es parte de... Hoy ese es tu laburo, digamos, ¿no? Claro, sí, por eso. Sí. Es 100% el laburo y es lo que nos hace llevar el pan a la mesa, ¿no? Y así es extremadamente difícil poder lograr llegar a eso, ¿no? Y yo creo que a veces lo sufrimos un poco porque andar, yo creo que soy un músico que todavía está yendo, ¿no? No he terminado el camino, y en ese ir uno toma muchísimos riesgos a la hora de invertir y de ganar plata por acá y reinvertirla en otra cosa, y así uno va como que jugando, ¿no? Pero es el momento de hacerlo, tenemos la juventud y las circunstancias para hacerlo, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, y ahí tenés como que alguien te ayuda a producir, tenés alguien que hace las veces tipo de manager, van armando una ruta de giras, es todo un laburo, digamos. Tenemos ya con si bien hace un par de años empecé yo solo, tocando las puertas y haciendo de todo, ¿no? Ajá. Ya hoy somos como una pequeña familia, ¿no? Como un grupito de trabajo, en el cual sí hay como un manager que es el que se encarga de digamos, de conseguir los lugares para tocar y demás cosas, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, hay una persona que es la que hace las relaciones públicas y que lleva la prensa desde la televisión y de todas las actividades que vamos haciendo en los conciertos y de la propaganda que se hace, ¿no? A la hora de hacer cada concierto, y otra persona que se encarga de las redes sociales, que lo que se llama como community manager. Claro, exacto, un community manager, exacto. ¿Y cómo te recibe el cubano? Después está todo el trabajo que hace la discográfica, ¿no? Ajá. ¿Y cómo te recibe el cubano? Porque no sos cubano. ¿Te recibe, o sea, se da en alguna situación así? ¿Sentiste alguna vez que haya alguna especie de celo o de o algo en ese sentido, o te adoptaron? No, yo creo que al principio fue un poquito, era más chocante, ¿no? Porque la gente no entendía, no sabía cuál era la idea, ¿no? Loco con el instrumento raro, Sí. Pero después, cuando fueron pasando los años, y yo creo que uno va pagando, como decía, como un derecho de piso. Un derecho de piso, sí. Para poder ir teniendo como un aval y como una carrera que sea a la espalda para poder ir haciendo los proyectos, ¿no? Uh-huh. Ya podríamos decir que nos empezaron a tomar muy en serio, y también eso fue de la mano de cuando salió el primer disco de La Quenistia, estuvo nominado a varios premios acá. Hay un festival que se llama Festival Cuerda Viva que se hace todos los años, y yo en el 2018 me dieron el premio al mejor jazzista del año. Entonces esas cosas creo que fueron como que dando seriedad, no, esto va en serio, no, esto no es una joda. Sí. Y ya hoy en día es muy lindo, creo, ¿no? Uh-huh. Como la gente de acá ha adoptado, ¿no? Esa sonoridad y sabe de la quena, gracias al único quenista que hay en Cuba. Ese yo no es el único tarado que está, creo que soy yo, tarado soñador, ¿no? Desde el punto de vista lindo. Uh-huh. Pero se ha metido muy adentro, y me ha dado la posibilidad a mí de poder colaborar con todos, con muchos músicos de acá, más, o sea, bien como que contrastantes entre sí, ¿no? Desde la escena del jazz, desde la escena de la música clásica, desde el rock, desde el pop, desde la trova, como el año pasado que me invitó Silvio Rodríguez. No, eso fue increíble. Entonces eso a mí me ha dado mucha felicidad, y es como una fuerza que te impulsa a ir para adelante, grabar con Omar Portuondo en un disco, un tema que justamente ahora están radiando mucho, que es el tema de Fito Páez, el que dice yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿te acuerdas? Sí. Claro, la grabó ella, que vos podrías contar quién es. Lo están usando ahora para la campaña de conciencia del coronavirus. Tenés esa posibilidad. Esa vez me llamó Mara para grabar las quenas en ese tema. Sí. Fue una colaboración que hizo ella con Mira Downs, la cantante de México. Uh-huh. Y eso a mí o sea, uno aprende mucho de todo eso, ¿no? Sí. Yo creo que la quena es la que más va madurando de tocar y grabar, y al margen de eso yo nunca dejo de estudiar, ¿no? Yo soy como un apasionado y a la vez como un autoexigente,
muy fuerte de eso, de la técnica, de estar muy consciente de que desde ese punto de vista es como un deporte, ¿no? Uno puede dejar de entrenarse. Exacto, es totalmente. Lo de Omar Aportuondo, para aquel que más o menos conoce un poquito la música, es una especie de Mercedes Sosa. Claro, exactamente. Podríamos decir que es como el equivalente, ¿no? Sí. Es más, la idea de Omar ahora, cuando se calme todo esto, es hacer un disco que justamente me llamaron tributo a Mercedes Sosa. Mirá. Porque por cosas de la vida nunca pudieron grabar juntas y siempre quisieron grabar, ¿no? Uh-huh. Mirá. Sí, es una cantante increíble, o sea, realmente increíble. Y eso como, surgió así, digamos, esas cosas que van surgiendo. Claro, inclusive, en ese caso, el ingeniero de sonido que trabaja conmigo, que te hablaba recién, que se llama Orestes Ávila, es el ingeniero de Omara también. Claro, bueno, y ahí ha sido el tour manager de ella en las giras internacionales y fue nuestro tour manager también en la gira que hicimos en México. Y así fue como conectamos, ¿no? Se grabaron, ese disco se grabó en los estudios Aptara también en el 2017 y estuvo nominado a los Grammy Latinos en el 2018. O sea, un disco espectacular. Y después hicimos un concierto muy grande con Omara en un teatro antiguo, maravilloso, que ahora se llama Teatro Martí, que presentamos ese tema y lo tocamos, y hay que una amistad con Omar y con toda su familia. Qué lindo. Y obviamente para mí son gentes que han marcado un antes y un después, ¿no? En la historia de la música. Sabemos que Omar viene del gran proyecto de Buenavista Social Club, este proyecto que revolucionó el mundo, ¿no? En su momento. Y yo con la quena, con esa humilde voz ahí, he aprendido mucho. Me imagino que sí. Che, hace un rato hablaste nombraste así cuando estábamos hablando de salir, de ir, de tirar líneas, de conectar y no sé, hablaste de Europa, hablaste de otros destinos. Uno imagina que bueno, a ver, yo recién pensé en el Chango Espasiuk, digamos, ¿no? Que en su momento llevó su sonido tan particular, tan misionero o tan regional, no sé si misionero solamente, al viejo continente. Los hermanos Núñez también tuvieron mucho éxito en Europa llevando su música. Y esto que uno escucha de lo que haces vos, tranquilamente podría ser muy escuchado y muy valorado, muy bien apreciado en muchos países europeos. ¿Iniciaron ustedes alguna especie de conecte? ¿Lo ven también como es también parte de la finalidad? Estamos trabajando hace un tiempo ya en buscar las condiciones y las posibilidades de hacer una gira, sobre todo en Europa, pero como hablaba recién, estamos ajustando los detalles para que pueda hacerse de la manera más profesional posible, ¿no? Porque si bien todas las personas que trabajan conmigo, los músicos, yo con la edad que tengo y con la efusividad que tengo, con la fuerza, que siempre voy para adelante, ¿no? Me quiero ir a la primera, ¿no? Siempre vamos a tocar, y obviamente que no es así, ¿no? La gente trabaja conmigo y la gente de la discográfica y hasta el representante y demás cosas, me bajan un poco y hay que tranquilizarse porque hay que ir bajo ciertos términos, bajo ciertos contratos, bajo cierto dinero, obviamente, claro, sí. que es el dinero que tienen que cobrar los músicos y un montón de cosas más, ¿no? Y esa es una cosa que he aprendido yo, a hacer las cosas bien, ¿no? A su tiempo, para que pueda hacer una cosa que no pare más, ¿no? Claro, totalmente. Pero sí estamos muy cerca, yo creo, estamos muy cerca de poder empezar y sin lugar a dudas, o sea, yo he trabajado con la quenística para que la quenística le guste tanto a los aristobuleños como a la gente de París, ¿entendés? Entonces, en eso creo que ahora es que empieza una nueva historia, así pensamos y trabajamos en este disco nuevo. Yo me tuve que encerrar ahora
pero muy feliz del resultado, de cómo quedó el disco, ¿no? Trabajé muchísimo. Al final, acá en Cuba, nos encerramos en un estudio y le hicimos un par de retoques a lo que se grabó en México. Sí. Pero suena muy lindo, suena muy original, creo yo, y muy sincero. Para mí es un sueño hecho realidad que esté así. Y bueno, yo soy el responsable, ¿no? Como decía, yo asumí la producción musical, hice los arreglos, hay 2 temas míos, le confié temas a la banda para que los haga y para que me los dé, y así nos fuimos como que armando, y sin lugar a dudas fue una gran siembra que va a dar una cosecha linda, creo, ¿no? Me imagino que sí, seguramente va a ser así. Es un disco que después tendrá fecha de presentación en público, digamos, para el resto del mundo. Vos ahora lo entregaste para me decías que es como un concurso. Lo entregamos para la competencia. Casualmente igual la competencia, imagínate cómo está todo, que se postergó. Claro, sí. Para el año que viene directamente. Así que está un poco parado, pero sí, igual. Yo tenía la presentación del disco oficial, iba a ser el 30 de abril en el Teatro Nacional de Bellas Artes de La Habana. Sí. Y realmente ahora se postergó, ¿no? En un momento empezamos a hablar de julio, pero tampoco estamos seguros, así que tal vez lo tiremos para septiembre, ¿no? Mirá. Lo que en paralelo a eso sí estamos trabajando y negociando para el lanzamiento digital, ¿no? Que es lo que todavía no lo hemos subido, que hoy en día es tal vez más importante que la fabricación material del disco. Sí, totalmente. Hoy sí. Así que yo estoy tratando de que en breve se pueda subir el videoclip legalmente al canal de YouTube, que estamos terminando la negociación, y todo el disco a Spotify para que la gente lo tenga. O sea, está hecho para eso, ¿no? Acá en las radios ya hoy lo estaban sonando un poquito, porque claro, eso tiene que moverse, no tiene que estar trancado, ¿no? Sí, y eso te ocupa, ¿te gusta esa historia, la de, porque bueno, parte del laburo es recorrer algunas radios, ir presentando algún material, bueno, recién me decías, yo te escuché diciendo lo de que están viendo ustedes, lo de YouTube, lo de Spotify, y vos te pusiste en el lugar ese, o sea, estamos viendo, o sea que te metés detrás de todo ese despiole también, sos ahí como el productor. Sí, yo acordate que esto siempre, obviamente que es un trabajo serio, pero obviamente es una pasión, ¿no? Sí, y sigue siendo una familia chica, y sigue siendo un equipo chico de trabajo, digamos, no es una mega empresa además. Sí, obviamente cada vez va creciendo más y debe crecer más, ¿no? Pero nosotros, yo lo digo con todo el orgullo del mundo, nosotros hemos empezado desde abajo, ¿entendés? Sí. Cada vez yo creo que yo voy a tener menos responsabilidades, porque se supone que mi responsabilidad es subirme al escenario y tocar la quena, ¿no? Totalmente. Y ahí acá, ¿no? Pero bueno, todavía me toca a veces cargar un piano, subir, llamar a un que otro músico, hacer yo un par de promos, ¿entendés? Porque así no pasa nada. O sea, más vale. Estamos yendo todavía. La gente, a mí no me gusta mentir, ¿no? Y uno tiene que ser sincero. Y si bien hemos tenido muchísimos logros, muchísimos frutos y cosas importantes, igual seguimos como dicen acá, guapeando, ¿no? Peleándole, y cuando hay que hacerlo lo hacemos sin problema. Y cuando hay que ir a un lugar que nadie nos conoce y tocar, y vamos y tocamos. Porque acá todo se disfruta. Acá sí hay un sistema muy bien organizado de difusión desde la radio y la televisión, que cada vez que vamos a hacer un concierto, demás cosas, siempre están pasando todo, inclusive en la televisión siempre están pasando los videos, y bueno, justamente ahora que organizamos este concierto en vivo que se va a transmitir por la televisión también, y uno tiene que estar en todo, al final es uno el que pone la cara, ¿no? Sí, totalmente. Pero es muy intenso, es muy emocionante, es muy gracioso, uno la pasa bien, tiene su momento de grises y de oscuridades, porque no todo es color de rosa, ¿no? Es que esa es la historia, siempre es así, esa es la historia. Igual, cuando no es color de rosas, deja enseñanzas igual. Es que es mentira, digamos. Sí, pero además eso es lo que deja enseñanzas reales, digamos. Todo lo que no sea color de rosas es lo que realmente enseña muchas veces. Sí. Hemos hecho miles de esfuerzos
Y cuando hablo de hemos, obviamente que hablo del trabajo del equipo, pero vos sabés de sobra el trabajo de toda mi familia que hay atrás, que lleva años acompañando y apoyando cada vez que nos vamos a subir al escenario, desde una oración, desde una bendición hasta un apoyo material o lo que sea, desde el amor, desde todo, y eso lo hace todo mucho más sentido, ¿no? Yo nunca me olvido de eso. Aristóbulo, desde su pueblo, siempre ha estado yo siempre he sentido el cariño de todos, siempre apoyando, ¿no? Así que cada vez que uno sube al escenario, cada vez que habla de la quenística, yo siempre hablo con mucho orgullo de mi pueblo y de todo lo que hemos pasado, ¿no? Acá la gente siempre me pregunta mucho, ¿no? De Aristóbulo y de cómo es la ciudad y el verde y de los ríos. Y a mí es una felicidad y es un orgullo contar de cómo es, ¿no? Claro, me imagino. Imagino yo que lo tenés muy presente, ¿no? Que bueno, acá se gestó todo. Vos empezaste a tocar la quena acá en Aristóbulo. Ahí estos días vi que le dedicaste un videíto al profe, a Víctor. Claro, sí. Todo empezaba más o menos por ahí. Empezamos en la escuela municipal, en la Casa de la Cultura, la verdad que está ahí. En ese momento estaba ahí enfrente de la escuela normal. Sí. Y con el profe Víctor Vallejo, que yo siempre digo que él es un gran maestro por su humildad, por todo lo que representa, y porque como gran maestro nunca deja de enseñar. O sea, no solo que no deja de enseñar a los jóvenes, sino que a mí nunca me deja de enseñar. Siempre que voy para allá, nos encontramos, charlamos, y siempre hay algo que te dice que te enseña algo, ¿no? Y siempre uno se acuerda de eso. Víctor ha sido fundamental en impulsarme a mí, como ha impulsado a muchísimos jóvenes, ¿no? Y lo sigue haciendo, y yo creo que eso hay que valorar muchísimo, y más en tiempos como hoy, que la juventud tiene tanta distracción, yo creo, ¿no? Tanto en las redes como en otras cosas, que a veces pierden un poquito esa identidad tan maravillosa de ser misionero, ¿no? Y de la cultura popular que tenemos nosotros. Sí, es bien así, exactamente así. ¿Tenés planes de visitar una vez que pase todo esto? ¿Está dentro de tus posibilidades? ¿Lo venías planeando, venirte para acá un tiempito? Igual no fue hace mucho que estuviste por acá, este fin de año estuviste. Claro, yo estuve en fin de año allá y volví en enero, cuando empezó el festival de jazz, que tuve que estar acá para tocar, y también estábamos terminando el disco porque teníamos fecha de entrega. Y definitivamente ahora que también todo se ha atrasado y se ha postergado, ¿no? Se me va a hacer complicado ir porque tenemos muchas cosas acá con todo lo que respecta al disco y afuera. Sí, el primer país que se pensó donde íbamos a empezar la gira es México, porque es el país donde se grabó el disco, ¿no? Ajá. También hay una cosa muy organizada allá, pero bueno, hasta ahora estamos esperando que se reacomode todo para saber por dónde va a empezar, ¿no? Pero sí, se vienen muchos conciertos, yo tengo muchas ganas de tocar el disco, la banda tiene muchas ganas de tocar, y por suerte tenemos, creo, ¿no?, las redes sociales, ¿no?, que al final todo el mundo puede estar conectado y viendo lo que está pasando. Sí, totalmente. Y sé que tengo que estar por acá un tiempo. La comunicación con la familia, ¿cómo viene? Videollamada, WhatsApp. Todo el tiempo, sí, hoy en día. En un momento se sufrió mucho en los primeros años que yo estuve acá, porque obviamente el internet era muy novedoso todavía, ¿no? ¿Te acordás? Yo cuando vine a estudiar acá no existía el WhatsApp todavía en ningún lado. Claro, sí. Entonces eran llamadas telefónicas desde celulares a teléfonos fijos acá, entonces era muy costoso. Entonces hablábamos a veces una vez por semana, o si hablábamos todos los días era una fortuna, ¿no? Sí. Entonces hoy en día yo estoy muy feliz con esta historia del WhatsApp y de las videollamadas porque estamos muy cerca, ¿no? Claro, yo lo agradezco mucho porque he sufrido en la distancia y mi familia también la ha sufrido. Sí, totalmente. Rodri, para ir entrando al tramo final de la charla, justo un oyente acá me pregunta, aprovechándote a vos que estás en Cuba,
algo hablamos cuando comenzaba esto de cómo la ves a Cuba vos, pero lo hablamos más que nada detenidamente por la cuestión de esta etapa, digamos, de la pandemia. Pero hay siempre, para los que no conocemos Cuba, una intriga con respecto a Cuba la que nos venden y Cuba la que es, digamos, ¿no? O sea, la idealización que hay versus la realidad. Es así como inclusive me dice una persona que está en WhatsApp, me dice, es la idealización versus la realidad. ¿Vos qué nos contás de Cuba, digamos? ¿Qué es? ¿Cómo es? Sí, es una pregunta lindísima, muy profunda y muy abierta, ¿no? Porque sí es un país extremadamente especial, ¿no? Por sí. El tipo por un lado, por el tipo de vida que ha llevado, ¿no? Por la historia que tiene. Es muy importante hablar de eso. Yo sí hoy me considero una persona que conoce mucho de la historia de acá, porque la vivo y la sufro, ¿no? Porque vivo en Cuba, ¿no? O sea, cualquier problema que tenga el pueblo cubano yo lo voy a sufrir porque vivo, ¿no? Claro, sí. Acá. Y eso sí es una gran realidad. Por un lado, muy apasionante el sentimiento de nacionalismo que tienen los cubanos. Es lo que yo admiro mucho de ellos. Esa fuerza y esa alegría de vivir, ¿no? La han pasado muy mal en muchos momentos, ¿no? Por el tipo de forma en que han vivido. Sí, es verdad, yo soy una persona que nunca se mete mucho en política, sí. Porque primero no me considero que sepa, y al margen, y porque también creo que el arte, cuanto más se mantenga fuera de la política, más sano es, ¿no? Pero sí veo y vivo, y soy lo suficientemente sensible como para entender de que ha sido muy difícil la guerra que han tenido con Estados Unidos, por un lado, y eso sí ha privado mucho el desarrollo de muchas cosas acá, ¿no? Lo que se llama el bloqueo económico que tiene puesto Estados Unidos sobre Cuba, sí es muy, muy, muy duro, ¿no? Y por otro lado, sí es muy inteligente decir, reconocer de que ha sido un camino muy difícil para los mismos dirigentes, y hoy en día se tiene la suficiente madurez como para poder reconocer muchísimos errores que han tenido, ¿no? En casi 60 años de gobierno, ¿no? O sea, hay muchas cosas que han sido responsabilidad del gobierno de Estados Unidos o del bloqueo afuera, y muchas cosas que se han hecho mal desde acá, ¿no? Eso se dice sin problema, en forma de corregir los errores, ¿no? Por otro lado, sí es un país extremadamente culto, cosa que yo admiro muchísimo, por eso me saco el sombrero ante todo lo que se hizo de la revolución, porque cuando empezó la revolución en el 59 había un país casi analfabeto, ¿no? Ajá. Y hoy en día tenemos una de las tasas desde Cuba con menos analfabetismo. Hay una cultura muy importante, hay una fuerza a los valores y al sentirse orgulloso de lo que uno es, ¿no? El cubano como tal es totalmente hospitalario, es muy muy hogareño, muy recibidor de que vaya a su casa, y es como un pueblo grande. La Habana es como un pueblo grande. Yo creo que por eso siempre me he sentido tan cercano, ¿no? Al pueblo de Cuba, porque nosotros venimos de un pueblo, ¿no? Claro. Y yo siempre lo vi desde la formación musical, a todo, la educación gratuita, el sistema de salud. Por más de que haya muchos problemas en las instalaciones a veces y en los ciertos insumos y demás cosas que a veces es muy difícil exportar, en cosas como hoy, en situaciones como hoy, el coronavirus, yo veo como lo pueden afrontar con una madurez impresionante. Cuando vemos países como España o Italia que están un poquito perdidos en un par de cosas, a mí me asombra como una isla sabe organizarse tan bien. O sea, la verdad que me asombra. Sí, hay como un dilema, ¿no? Como decía la pregunta, ¿no? De la Cuba real o la Cuba que se vende for sport, ¿no? Sí. De los hoteles, de Varadero, del ron y de las mucatas, ¿no? Sí, obviamente que todo
eso existe porque es parte de la cultura, pero jamás podría ser solamente eso, ¿no? Porque si no, Cuba sería un país muy superficial, y no lo es. No es Miami, ¿no? Es un país que tiene una cultura importantísima, una historia maravillosa, y yo he aprendido mucho de los cubanos, he madurado mucho en este país, ¿no? Por eso sí, yo y veo que los cubanos acá, inclusive los mismos dirigentes hoy en día, que ahora que cambió el gobierno acá, ¿no? Uh-huh. Pueden ser hasta autocríticos, ¿no? De claro. Cosas que se hicieron mal, porque al final son personas, ¿no? Y pueden equivocarse. Yo sí acepto que estas personas hablen, inclusive los cubanos hablan de Cuba desde la crítica, ¿no? Y de la crítica constructiva, ¿no? De que el mejor país es el que se arregla solo, ¿no? De que trata de autosalvarse. Lo que sí me molesta un poquito es que a veces la gente de afuera trate de opinar, ¿no? De lo que pasa acá, y por ahí no tiene claro, mucha idea de sí. cómo vive el cubano, ¿no? Y cómo la pelea y cómo la sufre y cómo ha pasado momentos duros. Claro, pero hay cosas que en Cuba no se escuchan. Por ejemplo, en Cuba, a ver, acá, por ejemplo, viste que es parte de las noticias eso de una deuda, de la deuda externa, por ejemplo. Eso no existe. Eso no es parte del común cotidiano de los medios de comunicación de allá, digamos, no. Claro, sí, porque la problemática acá, yo creo que las noticias más fuertes de afuera es la pelea eterna con Estados Unidos, sí. El bloqueo que se vive y que no para, ¿no? Claro, sí, por eso, o sea, Cuba en lo que se diferencia es en eso, o el famoso el mercado internacional, esas cosas las vive desde un lugar totalmente diferente. A nosotros nos costaría mucho, inclusive, entender al argentino, que acostumbrado a vivir la historia desde cómo se es acá, creo que hasta nos costaría un poco entender, digamos, en buena parte rápido, así de un día para el otro, cómo es Cuba en ese sentido. Es una historia muy interesante. Me costó muchísimo entender, claro, porque es otra sociedad, otra forma de pensar, ¿no? Sí, totalmente. Y tienen sus quilombos económicos muy grandes con respecto a todo lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Al margen de eso no están como que aislados de la economía mundial, uh-huh. pero sí tiene otra forma de verlo, ¿no? Uh-huh. Y eso sí es importante, ¿no? Uno cuando ve la historia acá, la compara con la Argentina, por ejemplo, y hace como un punto en común, ¿no? Y trata de decir, bueno, al final todos los estados, todos los países tienen sus cosas positivas y negativas, ¿no? Sí. Sí, y elegís con qué quedarte, además. Claro, yo desde ese punto de vista siempre al final pienso con la quena en la mano, ¿no? Uh-huh. Y yo, al haber encontrado la forma musical de ver la quenística de este país, uh-huh. y armar todo lo que armamos desde el escenario, obviamente que estoy más tiempo acá, ¿no? Uh-huh. Pero no es un absolutismo, ni puedo ser tan cerrado de decir que voy a estar toda la vida acá, porque pues, sería muy arriesgado, ¿no? Uh-huh. El músico, el artista siempre es una cosa que está en movimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, te iba a preguntar justamente eso, si vos veías que Cuba era tu lugar, digamos, tu lugar más allá de tu lugar de residencia actual y desde hace ya 13 años, si ya empezaba a ser tu lugar, como cuando uno dice, viste, mi lugar en el mundo. ¿Te pasa eso con Cuba o sentís que es un muy buen lugar hoy, que desde hace un buen tiempo, que hay musicalmente, desde lo cultural, desde las amistades, desde los profesionales con los que te rodeás, es un muy buen lugar, pero que podría tranquilamente no ser el definitivo? ¿Vos cómo lo ves? Yo hoy en día lo siento, o sea, estoy muy feliz de poder estar viviendo así, digamos, ¿no? Que creo que eso es lo más importante, ¿no? Poder tener paz, uh-huh. Que es lo que en el caso de nosotros los artistas nos hace falta mucho para poder crear, ¿no? Y para poder seguir haciendo música, ¿no? Uh-huh. Y siento muy fuertemente que tengo dos lugares en el mundo hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Que uno es Aristóbulo y el otro es La Habana, ¿no? Uh-huh. Entonces hasta el momento me voy como que turnando en eso, ¿no?
Me paso muchas temporadas acá trabajando, cuando puedo me escapo a Aristóbulo, y al margen de eso nosotros empezamos a viajar con la música y empezar a movernos, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que va a pasar en el futuro es que van a ir apareciendo nuevos lugares en el mundo, ¿no? Uh-huh. En el mundo de Rodrigo, ¿no? Sin dejar estos que ya están. Qué lindo, qué lindo, sí, muy lindo lo que dijiste. Sí. Claro, porque yo no podría desprenderme de Aristóbulo, uh-huh. que es como mi primer, o sea, mi núcleo, mi raíz, cuna, sí. Pero tampoco creo que podría desprenderme de La Habana hoy en día, ¿no? Y de toda su gente que tanto me ha dado a mí, uh-huh. Tanto me quiere y tanto me cuida, ¿no? Entonces pueden ir apareciendo esos lugares, uh-huh. pero esa es como una base que no se mueve, ¿no? Sí, hay hace un tiempo alguien que viaja, ¿no? Que anda de acá para allá, le preguntaron de dónde era y respondió del mundo. Así de simple. No sé si yo no digo que todas las profesiones llevan este estilo de vida, pero si hay una profesión que lleva este estilo de vida es la de la música, la del arte, ¿no? Sí. Que es estar totalmente en movimiento, ¿no? Uh-huh. No hay nada más, en el arte no hay nada más estable que el cambio, como dicen, ¿no? Sí, exactamente. Y yo es una de las cosas que he entendido desde muy joven, lo vivo con muchísima naturalidad, no me molesta en absoluto, tal vez sea porque soy un gran geminiano y me encanta el aire y el movimiento, ¿no? Uh-huh. Y me encanta que tal vez esa inseguridad que seduce del arte, ¿no? De no saber a dónde va a terminar, ¿no? Uh-huh. Yo cuando empecé este sueño nunca imaginé que íbamos a estar acá. Entonces, como no me imaginé eso, tampoco me puedo imaginar dónde vamos a estar dentro de 10 años. Sí. Sí, se trata de vivir el presente, es lo más importante. Asimilarlo al presente, tener... con conciencia del pasado y del futuro, ¿no? Exacto, tocarlo al presente, tenerlo con vos, pero vivilo a ese presente, digamos, ¿no? Es así. Rodri, se nos acerca al final del programa, hemos hablado todo el programa con vos, nos hacemos compañía, digamos, ¿no? O sea, vos sí. me decías hace un ratito antes de empezar la charla, tengo para rato porque la verdad que estoy acá, y es hablar entre amigos, además. Esta es una charla que no es tanto una entrevista, digamos, formal, y a nosotros nos pasa lo mismo, estamos todos en la misma, digamos, todos encerrados, todos aislados, todos buscándole la vuelta, craneando alguna idea que nos permita por ahí pasar el rato lo más entretenidos posible, y esta nos pareció, sí, es una muy buena idea. Yo quería agradecerte muchísimo la charla, como hablábamos, ¿no? Era como estar entre amigos, tomando algo fresco y charlando de la vida, ¿no? La charla fue de eso y yo la disfruté muchísimo. Y tiene como un plus extra saber que mucha gente de Aristóbulo está en sintonía, ¿no? Uh-huh. Me da mucha felicidad, mucha alegría. Y déjame saludar a todo el pueblo de Aristóbulo, ¿no? Que está pasando un momento difícil como todos, pero a mí me sensibiliza más porque es mi pueblo, ¿no? Sí. Y saber que mi familia está escuchando ahí, por eso quiero mandar un saludo y un beso gigante y todo el amor del mundo para mi mamá, para mi papá, que están ahí en mi casa, para mis tías, para mi abuelo, que están todos ahí, para mi hermano que está escuchando, con mi sobrino Juanchito, que le mando un beso gigante, para toda la familia de mi hermano que está ahí con él, para todos mis amigos de Aristóbulo. O sea, puedo estar mucho tiempo agradeciendo, ¿no? Pero sí mandar un abrazo y un amor grande, ¿no? Que charlar con vos fue como charlar con ellos, ¿no? Exacto. Bueno, me alegra que haya sido así. Rodrigo, vos sabés que hoy lo nombramos al profe, a Víctor, y se ve que está escuchando la radio y nos manda una pregunta para vos. Uh-huh. Atente con la pregunta. Pregunta si querés hablar de fútbol o no. Muy buena la pregunta. Decirle que no vamos a tomar revancha ahora cuando vuelva todo, como buen ribense que soy. ¿Cómo te conoces? Un abrazo grande para Víctor y para todo el mundo. De verdad que feliz de la charla. Espero que todos estén contentos con lo que hablamos. Yo por lo menos sí me voy a dormir en paz de haber charlado con ustedes, con toda la familia, creo. Uh-huh. Y eso se agradece, de verdad. No, por favor, gracias a vos. Nos gustó mucho que hayamos tenido el ok tan rápido. Así surgió ayer, digamos, ¿no? Che, hablamos. Sí,
Obviamente. Me alegró el día, ¿verdad? Obviamente. Rodri, te mandamos un abrazo. Estamos en contacto y bueno, ya te iré mandando todo lo nuevo a la quenística y lo vas compartiendo ahí y de eso se trata. Dale, vamos a irnos ahora escuchando tu música. Acá elegimos. Genial. Mira, hay 3 opciones. No, 2. Porque la vamos a sacar a Omar Aportuondo, la vamos a sacar de las opciones. Sí. Que queden 2. Una, las 2 me gustaron mucho a mí, digamos, por eso ahí no fue muy democrático el tema. Una fue esa versión del Diablo Suelto, que fue esa cápsula que nos contabas hoy. Y la otra fue una versión de Que Nadie Sepa Mi Sufrir. ¿Vos cuál de las dos? Creo que el Que Nadie está muy bueno, porque es uno de los temas del nuevo disco. Eso que se ve en YouTube es en el estudio en México. Ajá. Y creo que es un tema que todo el mundo conoce, así que es una melodía muy popular, así que creo que le va a gustar a la gente. Bueno, vamos por ahí. Bueno, vamos con eso entonces, Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Rodrigo Sosa, muchísimas gracias, la verdad que muy amable. Dale, Dani, gracias a vos. Por favor, abrazo y abrazo inmenso y seguimos en contacto. Cuídense todos y a quedarse en casa. Dale, igualmente, cuídate mucho. Abrazo. Chau. Muy bien, qué linda charla. Otra vez 1:40 clavado, igual que ayer. Ayer 1:40. En el caso de ayer fue con un DJ, con Flavio Bogado, y hoy con un músico, el quenista aristobuleño, músico, Rodrigo Sosa, a quien lo vamos a escuchar ahora, ya en el cierre casi del programa, haciendo Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Ahí va.
Bueno, de más está decir, es increíble lo que toca este pibe. Este pibe. Bueno, recibimos unos cuantos mensajes. Quiero decir que, bueno, les agradecemos a todos los elogios, además, porque la verdad es que aparentemente les ha gustado mucho. Y eso está muy bueno y se agradece. Saludos para Andrea, saludos para Sonia, saludos para Víctor, obviamente, para Juan, para Guille, que nos escribió también, para para Miriam. Hay más gente. Para Laura Pereira Picker, que también comentó. Ella, en el caso de ella, lo comentó en el vivo en Facebook. Y después Mauricio. Bueno, Rodrigo, siguen llegando algunos mensajitos. Bueno, la verdad, agradecidos todos. Y a Sonia, voy a leer uno de los tantos mensajes, que es el de Sonia, la mamá, que dice: gracias por este momento. Debe estar un poquito, como también extrañando al bebé de la casa, ¿no? Y sí, en este tiempo además. Gracias, Sonia, gracias a vos. 11:55, nos estamos despidiendo, es así de simple. Mañana volveremos a estar con todos ustedes acá a las 10 de la noche, con otra charla, con otro programa, con otro momento lindo, agradable. Todo esto que lo hacemos para que vos te quedes en tu casa y no salgas. A mí me gustaría, ¿lo tenés también al otro tema que te pasé? Que nadie sepa mi sufrir es muy conocido, digamos, por eso claramente iba a funcionar muy bien, pero atenti con, nos vamos a despedir con esto, con esta versión cargada de un par de sintetizadores, de una quena que está conectada también, tiene un pedal ahí que le mete un efectito muy interesante, y de un piano viejo piano, como al piano como lo conocemos, así, no sé cómo denominarlo, digamos, como de cola, como rústico, como decir básico es como queda feo, digamos, ¿no? Pero una fusión de instrumentos más bien como vienen al mundo, como suenan, con la tecnología y la innovación de cosas más nuevas. Está muy bueno. Vamos a despedirnos con eso, con El Diablo Suelto. Rodrigo Sosa. Con esto, hasta mañana. Chau, chau. Que la pasen bien.